capture of Venezuela leader Nicolas Maduro. We have now learned today he is set to make his first court appearance in New York City as soon as tomorrow, according to what a court spokesperson tells NBC News. You're looking at some of those new images of Maduro here with Today in Venezuela, people picking up the pieces. Literally, this new video coming into us after the U.S. struck Venezuela, capturing both Maduro and his wife in this surprise military operation unlike anything we've seen in a generation. Algunos procesos cobran relevancia no solo por el acusado involucrado, sino por la forma en que ponen a prueba la arquitectura legal entre fronteras. El 30 de octubre de 2023, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos confirmó, mediante un comunicado oficial, la reactivación de un proceso penal federal contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, basado en acusaciones de narcoterrorismo, conspiración y tráfico internacional de armas. La reanudación del caso, presentado originalmente en 2020, cobró nuevo impulso tras el avance de las negociaciones judiciales entre agencias federales estadounidenses y organismos auxiliares de aplicación de la ley en países de América Central y el Caribe. El documento, de más de 120 páginas, fue presentado en el Distrito Sur de Nueva York, ampliando la base de la denuncia anterior e incluyendo elementos adicionales que, según los fiscales, apuntarían a una asociación continua entre la cúpula del gobierno venezolano y grupos armados transnacionales. El episodio, aunque no representa el inicio del litigio, marcó un claro punto de inflexión en el enfoque adoptado por los órganos judiciales de los Estados Unidos, en lo que respecta al equilibrio entre la jurisdicción nacional y las acciones de carácter extraterritorial que involucran a jefes de 1900 Estado en ejercicio. La nueva presentación del caso vino acompañada de medidas accesorias de gran alcance, entre ellas la inclusión formal de disposiciones para la incautación de bienes vinculados directa o indirectamente al investigado, incluso si se encuentran fuera del territorio estadounidense. Según la Fiscalía, los activos relacionados con transacciones ilícitas, aunque estén registrados a nombre de intermediarios, podrían ser objeto de congelación mediante la cooperación internacional. La estructura del proceso, aunque técnica, suscitó reacciones inmediatas en el plano diplomático. Las autoridades venezolanas, a través de una nota difundida por la Cancillería en Caracas, calificaron la acción como un acto de hostilidad jurídica, afirmando que el país no reconoce la legitimidad de los tribunales extranjeros para juzgar a su presidente electo. Paralelamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia solicitó aclaraciones sobre las menciones hechas al territorio colombiano en los autos, destacando que cualquier operación de inteligencia realizada en suelo nacional debe ser previamente autorizada. Las reacciones no se limitaron al eje latinoamericano. En Bruselas, la delegación de la Unión Europea ante la ONU solicitó un dictamen técnico sobre los límites legales de la jurisdicción extraterritorial, indicando que el tema podría llegar a foros multilaterales en el corto plazo. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. La reactivación de la acusación reabrió una serie de debates institucionales que habían quedado en suspenso desde la última oleada de procesos transnacionales promovidos por el Departamento de Justicia a mediados de la década pasada. Juristas especializados en derecho penal internacional comenzaron a revisar los precedentes relacionados con el concepto de jurisdicción universal y los criterios de admisibilidad de las pruebas obtenidas fuera del territorio nacional.
En este sentido, el caso Maduro pasó a ser visto como algo más que un intento de responsabilización individual. Se convirtió en un punto de inflexión que podría redefinir los límites operativos de la justicia federal estadounidense en materia de seguridad internacional. La elección del P-500 Distrito Sur de Nueva York como foro competente, por ejemplo, fue objeto de análisis técnicos sobre el nexo jurídico entre los hechos imputados y el territorio en cuestión. Según fragmentos de la petición, las transferencias financieras, las comunicaciones y los movimientos logísticos relacionados con el esquema descrito habrían pasado por canales bajo la jurisdicción de ese tribunal. Sin embargo, los críticos del proceso argumentan que el uso de esta base puede representar un precedente arriesgado de ampliación excesiva de la competencia judicial, socavando los principios de soberanía y no intervención. Aunque envuelto en un lenguaje jurídico denso, el documento presentado por los fiscales estadounidenses adopta una retórica que llamó la atención de los analistas por su carácter narrativo. La acusación describe una supuesta red de actuación que se extendería durante más de 2 décadas, implicando la cooperación entre altos cargos del gobierno venezolano y organizaciones armadas, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Cartel de Sinaloa. Entre los elementos centrales se encuentra la alegación de que Maduro, aún como diputado y posteriormente como canciller y presidente, habría participado en decisiones estratégicas para garantizar la protección estatal de las rutas de tráfico, a cambio de pagos regulares. Sin embargo, el lenguaje utilizado en los autos fue objeto de críticas por parte de exfiscales y especialistas en derecho penal. Términos como cargas voluminosas, actividades continuas y protección estatal implícita fueron destacados como expresiones genéricas que, según estos críticos, carecen de la precisión descriptiva mínima para sustentar acusaciones de gran gravedad. El propio formato de la acusación fue comparado por algunos analistas con la estructura de narrativas más cercanas al discurso político que a la técnica procesal. La presencia de cláusulas de decomiso de bienes, normalmente asociadas a delitos de cuello blanco y tráfico interno, amplió el alcance interpretativo del caso. Según el artículo 46 de la acusación, cualquier activo que pueda estar relacionado, directa o indirectamente, con la supuesta actividad delictiva, podrá ser objeto de una medida judicial, independientemente del lugar de registro. Esto incluiría, por ejemplo, cuentas bancarias, inmuebles, aeronaves o incluso estructuras empresariales con sede en terceros países. Esta apertura generó preocupación en las instituciones financieras y agencias de cumplimiento que operan en zonas de libre comercio en América Latina, especialmente Panamá y Aruba. La expectativa de posibles órdenes de congelamiento llevó a la reevaluación de activos asociados a empresas o individuos vinculados al entorno político de Caracas. Paralelamente, bufetes de abogados de Estados Unidos informaron de un aumento de las consultas sobre posibles medidas de protección preventiva del patrimonio. Este movimiento sugiere que, además del impacto jurídico inmediato, el caso Maduro ya está teniendo repercusiones indirectas en el ámbito de las relaciones comerciales internacionales, con implicaciones para inversores, gestores y operadores financieros. La reapertura del proceso también fue interpretada por algunos sectores como una prueba institucional
para el propio sistema judicial de los Estados Unidos. Exfiscales federales advirtieron que el grado de complejidad del caso exigirá no solo pruebas sólidas, sino también una conducción procesal técnicamente irreprochable, bajo el riesgo de generar un efecto contrario al deseado. En particular, plantearon dudas sobre la capacidad de la acusación para demostrar, además de la participación de Maduro, la existencia de una estructura estable, organizada y funcional que caracterice jurídicamente una conspiración para el narcoterrorismo. En casos anteriores de la misma tipificación, las decisiones fueron revocadas en segunda instancia por insuficiencia de pruebas estructurales, la posible ausencia de testigos directos, interceptaciones formalmente autorizadas o documentación bancaria consistente podría comprometer el desarrollo de la causa. La propia temporalidad de los hechos alegados, con algunos acontecimientos que se remontan a más de 20 años, crea dificultades prácticas para la obtención de pruebas y la evaluación de la cadena de custodia de los elementos materiales. Todo ello aumenta los riesgos que conlleva, no solo para la acusación, sino también para la credibilidad institucional del modelo estadounidense de responsabilidad transnacional. A medida que avanza el proceso judicial, el caso está siendo seguido de cerca por centros académicos y agencias de análisis político que tratan de comprender hasta qué punto la iniciativa del Departamento de Justicia refleja un cambio más amplio en la doctrina de acción internacional de los Estados Unidos. En documentos internos de análisis estratégico, algunos centros de investigación vinculados a universidades con tradición en derecho internacional han comenzado a tratar el caso como un indicador primario de inflexión doctrinal, lo que sugiere que pronto podrían surgir nuevas denuncias con características similares. Esta perspectiva se ve reforzada por las recientes declaraciones de altos funcionarios del Departamento de Estado, según las cuales la responsabilidad penal de las autoridades extranjeras que operan al margen de las normas del derecho internacional debe considerarse una de las respuestas institucionales disponibles para Estados Unidos en situaciones críticas. En contextos como este, seguir el desarrollo de los hechos basándose en fuentes fiables y análisis exhaustivos resulta esencial para comprender no solo las repercusiones inmediatas, sino también los impactos estructurales sobre la política internacional y el sistema judicial. En este contexto, es necesario observar la convergencia de dispositivos institucionales que sustentan el avance de la acusación contra Nicolás Maduro bajo una lógica que va más allá de la simple imputación penal. La estrategia adoptada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se basa en una combinación poco habitual de fundamentos jurídicos, jurisprudencia internacional y cooperación interinstitucional. La acusación no se basa únicamente en infracciones específicas, sino en un marco interpretativo más amplio que utiliza el concepto de organización criminal transnacional como eje estructurante. La base jurídica inmediata reside en el título 21 del Código de los Estados Unidos, sección 960A, que trata de delitos relacionados con el narcotráfico con repercusiones internacionales. Combinado con disposiciones de la ley patriótica y con cláusulas de extraterritorialidad aprobadas por el Congreso en contextos de seguridad nacional. Este arreglo legal permite al Departamento de Justicia afirmar su competencia en casos en los que haya pruebas mínimas de que las actividades ilícitas han tenido repercusiones, aunque sea indirectas, en el territorio estadounidense, lo que explica en parte la elección del Foro de Nueva York. A partir de ahí,
La coordinación entre las diferentes esferas del gobierno federal se convierte en un componente central de la estrategia. La acusación presentada lleva la firma de la División Penal del Departamento de Justicia, pero menciona expresamente elementos producidos en cooperación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, la Administración para el Control de Drogas, DEA, y la Oficina Federal de Investigaciones, FBI. Además, se ha confirmado que parte de la recopilación de datos contó con el apoyo de la División de Seguridad Interna del Departamento de Estado, que opera en paralelo con la diplomacia formal en zonas de riesgo geopolítico. Esta superposición de competencias ha sido objeto de análisis crítico por parte de juristas que trabajan en organismos multilaterales que identifican riesgos de erosión de la separación entre las instancias investigativas y diplomáticas. Sin embargo, los defensores de la medida argumentan que la actuación conjunta de estas agencias representa una respuesta pragmática ante la complejidad de los acuerdos de poder que sustentan las economías ilícitas en regímenes híbridos. Esta convergencia ayuda a entender por qué el caso ha sido tratado como un laboratorio institucional para la aplicación extraterritorial de la justicia penal estadounidense. Uno de los elementos más discutidos es la doctrina de la jurisdicción protectora, que permite a Estados Unidos actuar en casos que impliquen amenazas a sus intereses nacionales, aunque los actos hayan ocurrido fuera de sus fronteras. Esta doctrina tiene precedentes en casos de terrorismo y financiación de actividades ilícitas, pero su aplicación a un jefe de Estado en ejercicio es inusual y jurídicamente controvertida. El último precedente de mayor peso citado por los analistas se remonta al caso de Manuel Noriega, exdictador de Panamá, capturado por las fuerzas estadounidenses en 1989 y juzgado por tráfico de drogas. Aunque el caso Noriega fue validado por los tribunales estadounidenses, los expertos en derecho internacional advierten que los paradigmas jurídicos de la época no se aplican directamente a las condiciones contemporáneas, especialmente tras el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos y el avance de los instrumentos multilaterales de cooperación judicial. La jurisprudencia reciente también desempeña un papel relevante en el sostenimiento de la acusación. Decisiones como la de la Corte Suprema en el caso Kiobel Binto, Royal Dutch Petroleum, limitaron la aplicación de las leyes estadounidenses en escenarios extraterritoriales, pero mantuvieron lagunas interpretativas cuando existe una conexión material con los intereses de los Estados Unidos. La Fiscalía parece operar precisamente dentro de ese espacio ambiguo, articulando argumentos sobre los supuestos impactos del esquema de tráfico venezolano en la salud pública estadounidense y en los flujos financieros bajo jurisdicción federal. Según fragmentos del documento, los envíos de sustancias ilícitas vinculadas al esquema se habrían distribuido parcialmente en territorio estadounidense, lo que, según la lectura de la acusación, constituiría el mínimo necesario para afirmar la jurisdicción. Esta interpretación, aunque técnicamente posible, aún no ha sido probada de manera sólida en instancias superiores, lo que convierte el caso en un campo de tensión jurídica relevante para el futuro de la doctrina penal internacional de los Estados Unidos. Además de los fundamentos jurídicos, el contexto diplomático desempeña un papel central en la forma en que ha evolucionado el proceso. La reanudación de la acusación contra Maduro se produce en medio de un realineamiento táctico de la política exterior estadounidense en relación con América Latina
Entre bastidores, los diplomáticos han estado trabajando para construir una red de apoyo internacional que reduzca los costos políticos de una eventual ofensiva judicial de mayor alcance. Parte de ese esfuerzo ha incluido conversaciones informales con representantes de gobiernos aliados en la región, así como consultas técnicas a organismos como la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aunque ninguna de estas entidades se ha posicionado oficialmente, los interlocutores indican que existe preocupación por la posibilidad de que el caso siente un precedente que pueda ser utilizado por otros países con menos garantías democráticas para justificar persecuciones políticas disfrazadas de imputaciones penales. Esta ambigüedad hace que el caso Maduro sea tratado en muchos círculos como una prueba no solo jurídica, sino también normativa y diplomática. Otro elemento que aumenta la complejidad del proceso es la intersección entre la acusación penal y los mecanismos económicos de sanción internacional. El gobierno de los Estados Unidos ya había impuesto, desde 2018, un conjunto de sanciones contra autoridades venezolanas mediante órdenes ejecutivas. Estas sanciones incluyen la congelación de activos, la prohibición de transacciones con empresas estadounidenses y restricciones de entrada al país. Con la reanudación del proceso judicial, los analistas consideran que el Departamento de Justicia podría utilizar el juicio como un instrumento complementario de presión económica, ampliando la legitimidad de las medidas ya existentes o incluso subvencionando nuevas acciones administrativas. Esta superposición de mecanismos plantea interrogantes sobre la separación entre la justicia y la política exterior, especialmente ante el riesgo de que el proceso sea interpretado como una forma de lawfare, es decir, el uso estratégico del aparato judicial con fines políticos. Aunque el término es controvertido y su aplicación requiere cautela, el hecho de que el acusado sea un jefe de Estado aún en ejercicio, hace inevitable reflexionar sobre los impactos colaterales del proceso en la legitimidad de las instituciones involucradas. Durante las semanas siguientes al relanzamiento de la acusación, instituciones académicas y think tanks especializados comenzaron a analizar las posibles repercusiones del caso. Informes internos de centros de estudios de Washington, como el Council on Foreign Relations y el Wilson Center, indican que en este momento hay al menos 3 frentes simultáneos de análisis. El primero se refiere a la viabilidad jurídica del caso, centrándose en la consistencia probatoria y la legalidad de los medios utilizados para obtener datos. El segundo se refiere a las consecuencias diplomáticas, sobre todo en relación con la construcción de alianzas regionales y la capacidad de Estados Unidos para mantener el apoyo en foros multilaterales. Y el tercero, de naturaleza más sistémica, busca evaluar si el caso inaugura una nueva fase de la política penal internacional estadounidense, con una mayor disposición a actuar contra autoridades extranjeras, incluso al margen de los acuerdos formales de cooperación. En este tipo de escenario, los análisis continuos y actualizados se vuelven indispensables para comprender las múltiples dimensiones del proceso, separando lo que es jurídico, lo que es diplomático y lo que pertenece al ámbito estratégico más amplio. La complejidad de las interacciones en curso exige una observación atenta, libre de reduccionismos y capaz de seguir las inflexiones institucionales a medida que se producen. Las valoraciones sobre el caso que involucra a Nicolás Maduro siguen lejos de alcanzar un consenso, y el debate sigue vivo en los ámbitos jurídico, diplomático y académico, precisamente porque el proceso tiene implicaciones que van mucho más allá del acusado. Lo que está en disputa
no es solo la fuerza de una denuncia específica, sino el mensaje institucional que proyecta, los límites que pone a prueba y los precedentes que puede sentar. Entre los juristas y constitucionalistas de los Estados Unidos de América se ha consolidado una lectura crítica que ve en la acusación un movimiento de ampliación jurisdiccional con potencial para reconfigurar la forma en que el país pretende tratar en el futuro a los líderes extranjeros en escenarios de alta fricción geopolítica. Para esta corriente, el uso de doctrinas como la jurisdicción protectora y la aplicación extraterritorial de leyes penales federales, en un caso en el que el acusado ni siquiera se encuentra en territorio estadounidense, establece un nuevo parámetro, técnicamente discutible, pero institucionalmente delicado. La preocupación central es que al avanzar sin límites claramente definidos, el sistema penal federal pase a operar con un margen interpretativo demasiado amplio, dando lugar a la inestabilidad, ya que los cambios de gobierno pueden alterar las prioridades y transformar las decisiones jurídicas en extensiones de estrategias políticas. En este contexto, el principio de previsibilidad jurídica, esencial para la credibilidad democrática, se volvería vulnerable a las fluctuaciones de orientación entre sucesivas administraciones, lo que comprometería la confianza internacional en la coherencia del modelo jurídico estadounidense. Por otro lado, existe una línea interpretativa que defiende exactamente lo contrario. Para estos analistas, la acusación debe entenderse como un paso inevitable de actualización normativa ante un entorno en el que las redes criminales transnacionales se han vuelto más sofisticadas, más integradas y, sobre todo, más difíciles de contener con los instrumentos tradicionales. Según esta interpretación, la propia naturaleza de los cargos presentados, como el narcoterrorismo, el tráfico internacional de armas y la conspiración transfronteriza, exige herramientas jurídicas con mayor elasticidad territorial, ya que se trata de delitos que no respetan las fronteras y que dependen de circuitos internacionales de financiación, protección y logística. Para los expertos vinculados a centros de investigación en seguridad internacional, el argumento de que los jefes de Estado serían inalcanzables incluso ante indicios consistentes produciría un vacío peligroso, el de convertir las funciones gubernamentales en un escudo absoluto contra la responsabilidad penal. Estos defensores sostienen que el caso puede contribuir a consolidar una doctrina de responsabilidad basada en criterios técnicos y probatorios sin degenerar en arbitrariedad, siempre que se preserve el debido proceso legal y haya rigor en el control institucional de cada etapa. Aún así, esta tesis sigue estando condicionada a la validación progresiva del sistema, lo que convierte el caso en un espacio abierto a la disputa interpretativa y la construcción de precedentes. En el ámbito de las relaciones internacionales, el debate tiende a girar en torno a una tensión clásica, pero ahora en forma aguda: la soberanía nacional frente a la responsabilidad penal individual. Esta tensión no es nueva, pero adquiere una dimensión especial cuando el objetivo es un presidente en ejercicio, que mantiene un control efectivo sobre el territorio y los instrumentos de poder interno. La posibilidad de que el proceso sea interpretado como un intento indirecto de erosión política preocupa a los observadores vinculados a organismos multilaterales, sobre todo porque, hasta el momento, no ha habido mecanismos previos claros de cooperación judicial con el gobierno venezolano, ni se han adoptado instrumentos tradicionales que indiquen una actuación compatible con las prácticas internacionales consolidadas. Esta ausencia refuerza la impresión de que el caso puede situarse en una zona de ambigüedad, en la que la legalidad formal y el unilateralismo estratégico se acercan. En este escenario,
El proceso también se observa como un posible cambio en el repertorio de presión entre estados, sustituyendo las sanciones económicas convencionales por iniciativas de responsabilidad penal, que tienen un impacto político más amplio e impredecible. Para algunos diplomáticos jubilados, el riesgo radica en abrir el camino para que otros países, con un menor compromiso garantista, empiecen a replicar el modelo, creando un ambiente de acusaciones recíprocas e inestabilidad normativa en el sistema internacional. En términos estrictamente procesales, siguen existiendo dudas relevantes sobre la fundamentación concreta de la acusación. Aunque el documento menciona vínculos entre Nicolás Maduro y grupos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Cartel de Sinaloa, no hay confirmación pública de pruebas directas que lo conecten con la gestión operativa del tráfico o con el mando específico de rutas y pagos. Gran parte del fundamento parece basarse en declaraciones de colaboradores, interceptaciones realizadas en otros contextos de investigación e inferencias construidas a partir de patrones financieros y logísticos. Antiguos miembros de la Fiscalía Federal consideran que este conjunto de pruebas puede justificar el inicio formal de un proceso, pero destacan que la verdadera barrera surge en la fase en la que es necesario demostrar el núcleo de la intención y el control. La jurisprudencia de los Estados Unidos de América suele exigir, especialmente en casos de conspiración, la prueba de un acuerdo consciente, es decir, la adhesión deliberada al plan, con actos materiales mínimos que demuestren la participación voluntaria. Si no hay testigos con acceso directo a las decisiones atribuidas al presidente venezolano, ni documentos internos, registros oficiales y pruebas que indiquen un mando efectivo, la acusación puede verse debilitada al avanzar hacia instancias de evaluación más rigurosas. Además, muchos analistas discrepan sobre cuál es la función real del proceso en el plano institucional. Una interpretación recurrente es que la acusación sirve como señal internacional, más orientada a demostrar la postura del Estado estadounidense que a la expectativa concreta de llevar al acusado al banquillo de los acusados. Desde esta perspectiva, el caso tendría una función simbólica y estratégica, señalando que el país estaría dispuesto a actuar más allá de la lógica tradicional de la inmunidad de los jefes de Estado en situaciones clasificadas como delitos de alta gravedad. Sin embargo, los críticos señalan que el carácter selectivo de esta lógica puede reforzar la percepción de un uso instrumental del derecho penal, sobre todo cuando no se observa un patrón equivalente en otros escenarios geopolíticos. Los defensores responden que la selectividad política no invalida automáticamente la legalidad de un caso específico, siempre que se cumplan los requisitos técnicos. Aún así, la ausencia de criterios universalmente claros sobre cuándo se puede presentar legítimamente este tipo de acusación mantiene abierto el debate y expone el proceso a continuas disputas de interpretación. El futuro del caso sigue siendo incierto también por un factor decisivo: la falta de cooperación venezolana. Hasta ahora, no hay indicios de que Caracas vaya a aceptar ninguna etapa del proceso, y las autoridades venezolanas han reiterado que no reconocen la legitimidad de la jurisdicción de un tribunal con sede en Nueva York para juzgar a un presidente en ejercicio. En la práctica, esto significa que las medidas cautelares pertinentes, como el bloqueo de activos, la congelación de fondos y la eventual ejecución de órdenes internacionales, dependerían de la postura de terceros países y de la coordinación con organismos como la Interpol, cuya neutralidad ya ha sido cuestionada en disputas similares. Un escenario de captura sin cooperación formal requeriría medidas extraordinarias, con un riesgo diplomático extremo.
Al mismo tiempo, la existencia del proceso ya genera efectos indirectos. Restringe los desplazamientos internacionales, impone costes reputacionales y aumenta el riesgo jurídico de las operaciones financieras vinculadas al entorno del presidente venezolano, lo que refuerza el carácter híbrido del caso, a la vez jurídico y estratégico. Mientras no se presenten nuevos elementos de prueba o mientras el proceso no avance a una etapa de instrucción sustancial, la mayor parte de los análisis seguirán en el campo de las hipótesis condicionales. El resultado depende de variables interrelacionadas: la solidez probatoria construida por el Ministerio Público, las decisiones estratégicas del gobierno de los Estados Unidos de América en relación con Venezuela, la reacción de los tribunales superiores ante los límites de la jurisdicción penal extraterritorial y el comportamiento del sistema internacional ante iniciativas de esta naturaleza. Cualquier cambio en estos ejes puede redirigir completamente el curso del caso, ya sea hacia su progresivo vaciamiento o hacia su transformación en un precedente con impacto global. Por ahora, el proceso sigue siendo un punto de observación central para comprender cómo se cruzan el derecho y el poder, cuando el objetivo declarado es proyectar influencia institucional más allá de las fronteras, en un escenario internacional cada vez más inestable. En vista de ello, seguir cada nuevo capítulo de este caso significa, en la práctica, observar en tiempo real cómo los sistemas jurídicos modernos negocian sus propios límites en entornos de conflicto político, seguridad internacional y disputas de legitimidad. Es en este seguimiento atento donde se hace posible comprender con mayor profundidad cómo se comportan las instituciones cuando se ven expuestas a tensiones máximas y cómo el derecho puede utilizarse tanto como instrumento de rendición de cuentas como mecanismo de presión en un tablero global en constante transformación.